Hola, jóvenes, buenos días. Buen día, buen día. Buen día, muchachos, buen día. Vamos a repasar en estos 40 minutos nuevamente un ejercicio de encalado. Y luego brevemente voy a hacer algunos comentarios acerca de lo que es la materia orgánica, ¿no? La parte de la biología del suelo, que, bueno, es un contenido más que todo teórico, muy importante, pero muy complejo también. ¿Ya? Luego les voy a explicar antes de finalizar acerca del examen y cómo va a ser este. Bien, ganando tiempo voy a dictar nuevamente un ejercicio de encalado que me interesa que tengan una idea clara. Y luego, reitero, hablamos acerca de lo que es la materia orgánica. Bien, se tiene un suelo, dice, con un SIC. Ya sabemos que el SIC es la capacidad de intercambio iónico del suelo de 15 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, ¿no? El laboratorio ha analizado los elementos, nosotros sumamos y el SIC del suelo es 15. El aluminio que está presente en el suelo y es parte del SIC, es 7,5 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. ¿Ya? Pregunta, ¿cuánto debe ser la cantidad de caliza comercial? ¿No? ¿Cuánto debe ser esta caliza comercial que debo usar para encalar? Debemos usar para encalar el suelo y neutralizar el aluminio y hacer que el pH suba cerca a 7, que es pH neutro. A eso nos dan otros datos, la densidad aparente del suelo, donde vamos a hacer la práctica de encalado, es 1,5 gramos por centímetro cúbico y tiene una profundidad, la profundidad donde vamos a arar para el cultivo, es 20 centímetros. Hay cultivos que requieren que se prepare el suelo a mayor profundidad, 30 centímetros, pero la mayoría entre 20, 25, 15, 25 es la profundidad donde se prepara el suelo. Bien, con estos datos, reitero, vamos a ver la necesidad de encalar o no el suelo, ¿no? Este ejercicio resume todo lo anterior que hemos hecho, del SIG, las bases y demás. Entonces, por eso es importante que hagamos un repaso. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es ver si este contenido de aluminio excede el 20%. Hemos dicho, si el aluminio en el suelo es mayor a 20%, tienen que apagar sus micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos, muchachos. ¿Ya? Si el aluminio es más de 20% en el suelo, sí vamos a encalar. Si es 20% o es menos de 20, no encalamos. Bien, entonces, hagamos eso. Determino el aluminio, qué porcentaje será. Para eso digo, el aluminio reportado en el laboratorio es 7,5, el SIC del suelo es 15, esto lo expreso en por ciento, por lo tanto, el aluminio en porcentaje en nuestro suelo, si multiplicamos 7,5 por 100 y lo divido entre 15, ¿no? El resultado me da 50%. Tengo 50% de aluminio en el suelo, mucho más de la referencia, que es 20%. ¿Cuánto más tenemos de aluminio? 50%, si comparo con el valor permitido, que es 20, estamos excediendo
en 30% de aluminio. ¿Ya? 30% de aluminio tenemos que neutralizar para hacer que el aluminio llegue a 20%. En 20% no hay problema que esté el aluminio, no perjudica al cultivo, pero por encima de 20 sí es perjudicial. Tenemos 50, ahorita 50 es muy perjudicial para el suelo y para el cultivo. Entonces tenemos que restar menos 20 y hacemos que el aluminio llegue, tenemos que restar y tenemos que neutralizar 30% de aluminio. Haciendo esto, vamos a lograr que el pH suba a un pH neutro y no va a haber inconvenientes respecto de lo que es la producción de los cultivos. ¿No? Bien, entonces, decimos lo siguiente. Este 30% hay que neutralizar, pero no voy a neutralizar y hacer mis cálculos en porcentaje, lo tengo que hacer en unidades de masa. Primero vamos a establecer en términos de unidades químicas. La unidad química es miliequivalente por 100 gramos de suelo. Y luego lo voy a transformar en términos de unidades de masa. Es decir, el SIC que tengo en el suelo, 15 miliequivalentes, ¿no? Por 100 gramos de suelo, ¿ya? Por 100 gramos de suelo, esto representa ser el 100% de los elementos químicos encontrados en el análisis de laboratorio. El aluminio que tengo que neutralizar, el aluminio que debo neutralizar es 30%, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a representar este aluminio dentro del SIC? ¿Cuánto va a ser el aluminio, pero ya en la unidad de miliequivalente por 100 gramos de suelo? Se va a simplificar el porcentaje. Si hacemos esta regla de 3, 30 por 15, y luego lo dividimos entre 100, resulta que el valor en términos de unidad química es 4,5. 4,5 miliequivalentes de aluminio por 100 gramos de suelo. O sea, el 30%, este 30% que debo neutralizar, aquí el aluminio está en porcentaje. Ahora lo que estoy haciendo es llevar por la regla de atrás planteada arriba, ¿no? Ahora este 30% significa que es 4,5 miliequivalentes de aluminio. Esta cantidad es el 30% que es el exceso de aluminio que está presente en el suelo. Esta cantidad de 4,5, eso hay que neutralizar. Y eso lo vamos a neutralizar con calcio, usando carbonato de calcio, ¿no? Pero esta cantidad es la que tenemos que neutralizar. Bien, voy a borrar. Vamos a continuar, el ejercicio es un poquito largo. ¿Ya? Y seguimos. Entonces, hay un principio químico que dice un miliequivalente químico de un elemento X se neutraliza o reacciona con un miliequivalente de otro elemento Y, cualquier elemento Y. Un miliequivalente de un compuesto químico se neutraliza con otro miliequivalente de otra sustancia química. Entonces, nosotros queremos diríamos, ¿no? Un miliequivalente, ¿ya? De aluminio, entonces se va a neutralizar con un miliequivalente de calcio. La relación es 1 a 1. Pero yo necesito neutralizar 4,5 miliequivalentes de aluminio tenemos que neutralizar, ¿no? Por 100 gramos de suelo. 100 gramos de suelo es una unidad.
Entonces, si la relación es 1 a 1, voy a neutralizar con 4,5 miliequivalentes de calcio. El calcio es el que actúa en la neutralización, pero el calcio entra al suelo como carbonato de calcio, no entra como calcio puro. Entonces voy a neutralizar con 4,5 miliequivalentes de calcio por 100 gramos de suelo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que necesito 4,5 miliequivalentes de calcio por 100 gramitos de suelo y estaría neutralizando esta cantidad del aluminio y haríamos que el suelo llegue a 20% en aluminio. Pero nosotros no vamos a neutralizar solamente 100 gramitos de suelo. Estamos hablando de una producción mínimamente de 1 hectárea, ¿no? Y tampoco hay una balanza que me va a permitir medir miliequivalentes. Entonces, esta unidad química la tengo que llevar a unidad de masa, a gramos, kilogramos, toneladas, unidades que se pesan, se miden para poder establecer la cantidad de carbonato de calcio llamado caliza que hay que colocar a 1 hectárea y neutralizar al aluminio. Entonces, esta unidad química de calcio lo voy a convertir en gramos, ¿no? En gramos. Hay que llevarlo a gramos para hacer el cálculo. Bien, hagamos eso. Hay un principio químico también que dice un miliequivalente de cualquier elemento químico, el elemento X, esta unidad lo puedo transformar en gramos. Como digo, peso atómico del elemento dividido entre su valencia y todo esto lo divido entre 1000. Entonces, a través de esta relación química puedo llevar la unidad química de 1000 equivalente, lo transformo en gramos. Entonces, decimos, un 1000 equivalente de calcio, ¿ya? Un 1000 equivalente de calcio, quiero convertirlo a gramos. ¿Cuánto será un 1000 equivalente de calcio en gramos? Estamos hablando de un 1000 equivalente de calcio por 100 gramos de suelo. Reitero, 100 gramos de suelo es unidad, ¿no? No es parte del cálculo. Peso atómico del calcio es 40. Su valencia es 2. Y todo esto se divide entre 1000 porque estamos hablando de la milésima parte de un equivalente. Al hacer esto, 40 entre 2 es 20, 20 entre 1000 es 0,02 gramos de calcio por 100 gramos de suelo, ¿no? O sea, un miliequivalente de calcio entre 100 gramos, un miliequivalente de calcio presente en 100 gramos de suelo, esta unidad química de un miliequivalente en gramos representa ser 0,02 gramos de calcio. En otras palabras, yo diría 0,02 gramos de calcio, ¿a cuánto equivale en unidades químicas? Equivale a un miliequivalente de calcio, ¿no? Ambos valores son iguales, solo que están presentadas en unidades diferentes. Entonces, por cada 100 gramitos de suelo, yo tendría que pesar 0,02 gramos de calcio puro y neutralizo al aluminio. Pero el calcio primero no viene solo, viene siempre en forma de una sustancia, en este caso como carbonato de calcio, pide el ejercicio. Tampoco voy a neutralizar 100 gramitos. 1 hectárea pesa mucho más, ¿no? Una hectárea, vamos a calcular su peso enseguida. Entonces, ahora, a partir de ese valor, ¿ya? A partir de este valor, tengo que determinar cuánto necesito en realidad de calcio. 0,02 gramos de calcio necesito por cada 100 gramos de suelo. Lo llevaremos esto a una unidad de peso mayor. Lo transformaremos en toneladas o en kilogramos. ¿Cuántos
kilogramos de calcio necesito, ¿no? Por cada kilogramo de suelo o por cada tonelada de suelo. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a decir, vamos a señalar así. A ver, un segundito. Necesito, ya, aquí hay aquí tengo que hacer lo siguiente. Aquí tengo que hacer lo siguiente. Creo que en el ejercicio anterior ha habido esta pequeña confusión. Digo, ya, 0,02 gramos, 0,02 gramos de calcio que acabamos de transformar, ¿no? Por cada 100 gramitos de suelo. Es lo mismo que decir un miliequivalente. Un miliequivalente de calcio por esos 100 gramos de suelo. ¿Ve? Acá hemos hecho esa conversión. Un miliequivalente de calcio usando esta relación química es lo mismo que decir 0,02 gramos. Nosotros, ¿cuánto de aluminio tenemos que neutralizar? 4,5 miliequivalentes de aluminio tenemos que neutralizar. Hace ratito hemos dicho, un miliequivalente de calcio neutraliza un miliequivalente de aluminio. Las relaciones 1 a 1. Yo tengo que neutralizar 4,5 miliequivalentes de aluminio y lo voy a hacer con 4,5 miliequivalentes de calcio. Entonces, nosotros tenemos que neutralizar 4,5 miliequivalentes usando calcio, ¿no? Por 100 gramos de suelo. Si 0,02 gramos de calcio es un miliequivalente de calcio, 4,5 miliequivalente de calcio, ¿cuántos gramos de calcio será? Entonces, esta cantidad es la que tengo que neutralizar, ¿no? Por regla de 3, si multiplicamos esto y lo dividimos luego entre 1, me da 0,09 gramos de calcio por 100 gramos de suelo. Esta cantidad es la que sí tenemos que pesar, pero por cada 100 gramitos de suelo. Estamos diciendo que no vamos a neutralizar solamente 100 gramitos de suelo, vamos a neutralizar la masa de una hectárea que está a la profundidad de 20 centímetros. Entonces, a partir de este valor, ya hacemos ese cálculo, ¿no? Entonces, estos gramos de calcio lo voy a llevar, ¿no? Lo voy a transformar a toneladas de calcio y estos 100 gramos de suelo lo voy a transformar a toneladas de suelo. Entonces, por regla de 3 decimos, ¿no? 0,09 gramos de calcio está contenido en 100 gramos de suelo, ¿ya? Transformemos. Voy a llevar gramos a tonelada. Entonces digo 1000 gramos de calcio es 1 kilogramo de calcio, ¿no? Luego diría 1000 kilogramos de calcio es 1 tonelada de calcio. Ya lo he llevado de gramo, ya lo he llevado a tonelada de calcio. Entonces, para eso podemos simplificar estas unidades y el calcio ya está en tonelada. Ahora hay que llevar los 100 gramos de suelo a tonelada de suelo. Hacemos lo mismo, entonces aquí digo 1000 gramos de suelo es 1 kilogramo de suelo, ¿no? Continúa aquí abajo, por favor. Tengo que llegar hasta tonelada. Entonces digo 1000 kilogramos de suelo es 1 tonelada del suelo. Entonces, estos gramos de suelo se va con gramos de suelo, kilogramo de suelo con kilogramo de suelo y he llegado a tonelada de suelo.
Pues hay que multiplicar 0,09 por 1 por 1 por 1000 y luego por 1. Y dividir, ¿no? Dividir en este caso 100 por 1000 y por 1000. Si hacemos eso, ¿no? Si hacemos esa relación, el resultado nos va a dar el mismo valor que tenemos aquí. 0,09 toneladas de calcio, ¿ya? Entre 100 toneladas de suelo. Esa es la relación. Ese mismo valor nos va a dar. Ya ustedes van a comprobar haciendo el mismo valor de acá. Solo hemos extendido la dimensión de la unidad nada más. Entonces, por cada 100 toneladas de suelo hay que colocar 0,09 toneladas de calcio para neutralizar el aluminio. Pero nosotros vamos a hacer, ojo, aquí todavía está como calcio puro. Tenemos que hacer una corrección en términos de carbonato de calcio, porque el calcio no vamos a lograr encontrar en ninguna parte como calcio puro. Viene como carbonato de calcio. Entonces, lo que vamos a hacer primero es transformar, ¿no? Transformaremos primero hagamos como para la hectárea y después lo voy a transformar como carbonato de calcio. Mejor. Entonces, por cada 100 toneladas de suelo, 0,09 toneladas de calcio. Ahora, en una hectárea, ¿cuánto necesitaré de calcio? Luego de 100 lo voy a transformar como carbonato de calcio. ¿Sí? Para eso necesitamos saber cuánto pesa nuestra hectárea. Y para saber cuánto pesa la hectárea nos han dado los siguientes datos. Densidad aparente y la profundidad, que es 20 centímetros. Entonces, peso de la capa arable es igual a la densidad aparente del suelo por la profundidad del suelo y por el área. En este caso, para una hectárea estamos haciendo. Peso de la capa arable, peso de la capa arable. La densidad es 1,5. Este peso del suelo, ¿no? De una hectárea a la profundidad de 20 centímetros, también lo voy a expresar en toneladas para que tengamos la misma unidad de trabajo. Entonces, las unidades de densidad aparente en gramo por centímetro cúbico no es correcto. Tengo que esto transformar, lo voy a transformar en tonelada por metro cúbico, ¿ya? En tonelada por metro cúbico. Si ustedes transforman 1,5 gramos por centímetro cúbico a tonelada por metro cúbico, ¿no? Haciendo la conversión de unidades, les va a dar el mismo resultado. 1,5 toneladas por metro cúbico. Es el mismo valor, pero tienen que demostrar haciendo la conversión. Luego, la profundidad está en centímetros, tengo que expresarlo en metros, porque aquí estoy manejando metro cúbico. 20 centímetros expresado en metros sería 0,20 metros. Y el área de una hectárea es 10.000 metros cuadrados. Entonces ya están en la misma unidad. Acá metro por metro cuadrado sería metro cúbico, con este metro cúbico se va a simplificar y el resultado que pesa la hectárea a la profundidad de 20 centímetros es 1,5 por 0,2 y por 10.000 y eso me va a dar en toneladas. Si multiplicamos todo eso, 3.000 toneladas está pesando la hectárea, ¿no? La hectárea cuyos datos nos han dado medidos, ¿ya? Pues nuestra hectárea tiene un peso de 3.000 toneladas, ¿no? Por hectárea. Nosotros tenemos que usar, decíamos, por cada 100 toneladas, 0,09 toneladas de calcio puro. Entonces, primero vamos a calcular cuántas toneladas de calcio puro hay que usar en la hectárea. Y luego de 100 ya lo voy a convertir como carbonato de calcio. Bien, esto sigo borrando.
y hacemos el cálculo. Por regla de 3. 0,09 toneladas de calcio hay que usar en 100 toneladas del suelo. Pero nuestro suelo pesa la hectárea 3.000 toneladas, ¿no? Entonces, ¿cuánto de calcio puro tendrá que usarse? Por regla de 3, si multiplicamos ello, nos da 2,7 toneladas de calcio puro por la hectárea, ¿ya? En una hectárea, 2,7 toneladas de calcio puro y neutralizaría el aluminio. Pero vuelvo a reiterar, esto no viene puro, no vamos a conseguir en ningún lado. Viene siempre siendo parte de algún producto comercial, en este caso, dentro de la caliza. Podríamos estar usando otro producto comercial llamado el óxido de calcio y hay otros productos comerciales que se usan para encalar. Ahora recién voy a transformar este calcio puro, pero como carbonato de calcio. Entonces decimos, 2,7 toneladas de calcio está presente, ¿no? Son parte de, a ver, mejor lo hacemos por regla de 3 para de la siguiente manera. Diríamos, el carbonato de calcio que estamos aquí indicando, saco su peso molecular, ¿ya? 40 de calcio, 12 del carbono, 16 por 3 del oxígeno, me da 100 gramos. 100 gramos mol se expresa el peso molecular, ¿no? Entonces, esta unidad de gramos lo puedo dimensionar ya como kilogramo, como tonelada, para facilitar nuestro cálculo. Entonces, yo diría de la siguiente manera. Dentro de este compuesto, 40 gramos es calcio, dentro de los 100, ¿no? Entonces diríamos 40 toneladas de calcio es parte de 100 toneladas del carbonato de calcio. Estos 100, reitero, es su peso molecular, es la suma de los pesos atómicos. Yo necesito, ¿no? Yo necesito saber, yo tengo 2,7 toneladas de calcio que hemos calculado acá. Entonces, en términos de carbonato de calcio, ¿cuánto será? 2,7% y lo dividen entre 40. Ese resultado es ya carbonato de calcio. Entonces, 2,7% entre 40, el valor me da 6,75 toneladas de carbonato de calcio que debo usar en un hectárea. Entonces, esta cantidad hay que comprar para ser usada en una hectárea y mezclar con el suelo a la profundidad de 20 centímetros y haríamos que el pH suba cerca a 7, que es el pH neutro. Ahora, esto más. Estos productos comerciales nunca vienen puros, siempre vienen con impureza. Cuando yo compro carbonato de calcio en el mercado, siempre viene con un 80% de pureza, ¿no? 80% sería carbonato de calcio puro y el 20% es impurezas. Entonces, lo que acabo de calcular acá está dado para 80%, ¿no? Para 80%. Yo quiero asegurar que suba el pH y no tenga problemas para la producción de mi cultivo. Entonces, esto lo voy a llevar a 100%. Para eso digo 6,75 toneladas de carbonato de calcio que necesito para una hectárea. Esto está para 80%, hemos hecho el cálculo. Yo quiero que esté al 100%, por lo tanto,
No importa un poco más de inversión, pero aseguramos que sí funcione bien en el suelo. Si multiplicamos 6,75% y luego lo dividen entre 80, el resultado les va a dar 8,43 toneladas de carbonato de calcio por un hectárea, pero al 100%. Entonces, toda esta cantidad para una hectárea tengo que comprar, ¿no? Si son 5 hectáreas, simplemente ya lo multiplicamos por 5, pero por hectárea tiene que entrar toda esta cantidad. Entonces ahí en la hectárea se empieza a esparcir en toda su área, entre el tractor empieza a roturar, a remover el suelo y lo va mezclando el carbonato con el suelo. También pueden usarse dinamita para poder hacer poder hacer esta conversión, esta mezcla para asegurar que funcione bien el carbonato de calcio, neutraliza el aluminio. Habitualmente se hace esto un mes antes de la siembra para que se vaya ya produciendo ese efecto de subir el pH cerca a 7. Bien, el tiempo nos va a ganar, creo que nos queda más o menos 20 minutos, digo 5 minutos. Voy a hablar rápidamente de lo que es la materia orgánica, ¿ya? No nos da para hacer otro ejercicio. Si hay la necesidad de que hagamos un ejercicio más sobre esto, pues ustedes me van a comentar por el grupo de WhatsApp y vemos un horario. El lunes empieza el examen, el lunes en realidad ya es tu examen. Hay que abrir el examen el lunes y van a tener una semana como la anterior, ¿no? Entonces, sobre lo que es la materia orgánica, hay ciertas relaciones matemáticas, pero fundamentalmente la biología del suelo es un campo muy, muy especial de los edafólogos que se dedican al estudio del suelo. La biología del suelo es una especialidad en ciertos profesionales edafólogos que solamente conocen de la biología y no saben de otras cosas. Son expertos en esta área. Es que el suelo es un ente vivo, ¿no? Esa materia orgánica que existe en el suelo y que es capaz de nutrir y soportar el peso de la preparación del suelo, tiene que descomponerse. ¿Y quién va a descomponer toda esa materia orgánica? Son los microorganismos. ¿Y qué tipo de microorganismos existen en el suelo? Una gran diversidad. ¿Cómo puedo hacer que esos organismos, microorganismos que estén presentes en el suelo, es incorporando materia orgánica? Pero esa materia orgánica tiene que tener, ¿no?, cierta característica de calidad, porque de lo contrario no me serviría. Por ejemplo, si yo cosecho cebada o avena en el terreno, en el campo, y lo hago secar, ¿no? Lo hago secar y resulta que lo he hecho secar demasiado, ¿no? Se ha vuelto paja, duro. Entonces ese material tiene ya mucha hemicelulosa. Pues como ya no me sirve para el animal, porque el animal no va a comer así duro, entonces decido colocarlo al suelo, ¿no? Lo empiezo a cortar, a picar, y lo coloco dentro del suelo para ayudar, digamos, a aumentar la materia orgánica. Pero como he metido un material muy duro, ya con mucha celulosa, no, ese material no me va a servir porque no se va a descomponer, porque los microorganismos que hay en el suelo van a encontrar un material muy duro. En realidad, no hablamos de dureza, sino hablamos de un material con una relación carbono-nitrógeno muy alta. Carbono-nitrógeno. Ese es el principio, digamos, que usamos para considerar la calidad de la materia orgánica. Cuando esta relación, ¿no?, está en un valor de 10, la relación carbono-nitrógeno, por cada 10 carbonos, un nitrógeno, esa es o menos de 10, esa es una condición ideal de la materia orgánica, donde los microorganismos van a descomponer totalmente la materia orgánica y nosotros vamos a tener un suelo fértil. Cuando ya esté en 15,
ya es más duro la materia orgánica, ¿no? Está con más contenido de celulosa, pero todavía los microorganismos, ¿no? Dándoles una ayudita, incorporando nitrógeno al suelo, los microorganismos van a poder descomponer, pero un poquito más de tiempo. Cuando estén en 30, ya a partir de 30 para arriba, ya es difícil que descompongan la materia orgánica, ¿no? Necesitarían mucho nitrógeno, pero nitrógeno tampoco es la solución. Entonces, lo ideal es que la materia orgánica esté en un rango de 10 o menos para que se descomponga la materia orgánica y se convierta en humus. El humus es esa materia orgánica negra muy rica en nutrientes, muy rico para poder estructurar el suelo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, colocamos habitualmente en el suelo el estiércol de los animales. Entonces el estiércol tiene que tener, no, tampoco colocamos fresco porque es bien complicado. Fresco se apega a los implementos, hay que esperar que seque un poco de manera de triturar un poco y esparcir en el suelo. Pero hay que colocar una cantidad grande en el suelo, no es una cantidad pequeñita. 5, 10 toneladas por hectárea periódicamente hay que ir colocando. En nuestro altiplano no tenemos esa cantidad. La agricultura es familiar, pocos animales. Además, el campesino agarra esa materia orgánica del animal, de la vaca, y lo usa para prender sus fogones como leña. Entonces, lo que le sobra, bien poquito coloca al suelo, que en el fondo no sirve de nada. Hay que colocar grandes cantidades al suelo para hacerlo fértil. Entonces, en otros países, si se corta, por favor, nos vamos a comunicar por el grupo de WhatsApp. Si en otros países siembran cultivos verdes, se les llama leguminosas. Las leguminosas son ricas en proteínas y antes de que llegue a florecer, cosechan, lo cortan, lo pican y lo entierran al suelo como materia orgánica, haciendo y mejorando su suelo. Entonces el suelo se mantiene productivo cada temporada y por muchos años. Eso, por ejemplo, no se puede hacer en el altiplano, porque si hiciéramos la producción de cebada o avena o otra leguminosa, no, avena ni cebada son leguminosas. Eh, por ejemplo, arveja, ¿no? Es una leguminosa, sembráramos y antes de que llegue a florecer, cortáramos y lo enterráramos, el campesino nos hace cosetear, porque en ese medio tan pobre que tenemos el altiplano, todo cultivo es realmente valioso para el campesino, ¿no? Entonces no va a permitir jamás que se entierre un cultivo. Entonces nuestro altiplano es muy pobre en materia orgánica, los suelos son muy frágiles, una condición realmente de reto, digamos, para el manejo y sostenimiento de estos suelos. Vamos a estar en contacto, muchachos. Les he cargado ya material. El examen va a ser propiedades químicas y biología del suelo. Esta parte de biología nos tomaría mucho tiempo explicar. Les he cargado un material que ustedes teóricos lo van a leer, ¿ya? Pero en la parte de química sí va a haber ejercicios y teorías para el examen que arranque el lunes. También la tarea va a estar cargada junto con el examen. Pues van a haber ejercicios de lo que acabamos de hacer, de encalado, ¿no? Y de lo otro que hemos visto. 2 temas van a ser el examen, el segundo examen. Y luego vamos a avanzar otros 2 o 3 temas para el final, que ya es más teoría.